Desde que miramos hacia el cielo nocturno, nos hemos sentido atraídos por los misterios del universo. Marte, el punto rojo en la distancia cósmica, ha sido un faro de curiosidad y asombro. Ha cautivado nuestra imaginación durante siglos. ¿Es posible que este mundo aparentemente árido haya albergado vida alguna vez? ¿Qué secretos esconde su superficie polvorienta? ¿Podría ser el próximo hogar de la humanidad? La idea de colonizar Marte no es solo ciencia ficción, sino una posibilidad que se explora seriamente. Estas preguntas, impulsadas por la curiosidad insaciable que nos define como especie, han alimentado siglos de especulación y décadas de exploración espacial. Desde los primeros telescopios hasta las misiones robóticas más avanzadas. En este viaje a través del tiempo y el espacio, reviviremos las misiones más importantes a Marte, explorando cada paso que nos ha acercado a este planeta enigmático. Desde los primeros intentos hasta los rovers más sofisticados que recorren su superficie en la actualidad, cada misión ha sido un hito en nuestra búsqueda de conocimiento. Descubriremos los hallazgos que han revolucionado nuestra comprensión del planeta rojo, desde la detección de agua hasta la posibilidad de vida microbiana. Y exploraremos las posibilidades de un futuro en el que la humanidad podría llamar hogar a dos mundos, viviendo tanto en la Tierra como en Marte. Prepárense para explorar los misterios de Marte, un planeta que nos desafía a expandir los límites de nuestro conocimiento y a soñar con nuevas fronteras. Un planeta que nos invita a imaginar un futuro donde la vida en la Tierra podría no ser la única en el universo, sino parte de una comunidad interplanetaria. Acompáñenos en esta fascinante travesía, mientras desentrañamos los secretos de Marte y contemplamos un futuro lleno de posibilidades. Marte, con su brillo rojizo en el cielo nocturno, ha sido objeto de fascinación humana durante milenios. Las primeras civilizaciones lo observaban con asombro, tejiendo mitos y leyendas alrededor de su apariencia. Para los antiguos romanos, Marte era el dios de la guerra, una deidad poderosa que representaba el conflicto y la violencia. Pero más allá de las supersticiones, los astrónomos de la antigüedad reconocieron a Marte como un cuerpo celeste único, un planeta que, como la Tierra, vagaba por el cosmos. Esta fascinación, arraigada en lo más profundo de nuestra psique, ha impulsado nuestra búsqueda incesante para desentrañar los secretos de Marte y comprender su lugar en el gran tapiz cósmico. Nuestra odisea marciana comenzó en la década de 1960, en plena Guerra Fría, con una competencia feroz entre Estados Unidos y la Unión Soviética por conquistar el espacio. Esta rivalidad impulsó avances tecnológicos sin precedentes y una serie de misiones ambiciosas. Las primeras sondas, como las soviéticas Marsnik y las estadounidenses Mariner, se lanzaron con la esperanza de alcanzar el planeta rojo. Estas misiones iniciales fueron pioneras en la exploración interplanetaria. Muchos de estos primeros intentos fracasaron, víctimas de las dificultades inherentes a los viajes espaciales y las limitaciones tecnológicas de la época. Los desafíos eran enormes y las probabilidades de éxito bajas. Sin embargo, cada misión, exitosa o no, proporcionó valiosas lecciones y allanó el camino para futuros esfuerzos. Los ingenieros y científicos aprendieron de cada error y cada pequeño éxito. En 1965, la sonda Mariner 4 hizo historia al enviar las primeras imágenes cercanas de la superficie marciana, un logro monumental en la historia de la exploración espacial, revelando un mundo árido, cubierto de cráteres y aparentemente sin vida. Estas imágenes cambiaron nuestra comprensión del planeta y sentaron las bases para futuras misiones. La década de 1970 marcó un hito en la exploración marciana con las misiones Viking. Por primera vez, dos naves espaciales, Viking 1 y Viking 2, aterrizaron con éxito en la superficie marciana. Equipadas con instrumentos científicos de vanguardia, las sondas Viking tenían la misión de buscar evidencia de vida en el planeta rojo. Realizaron experimentos para detectar signos de actividad biológica en el suelo marciano, analizando la composición de la atmósfera y buscando moléculas orgánicas. Los resultados de estos experimentos aún se debaten hoy en día, pero proporcionaron información invaluable sobre la química y la geología de Marte. Capítulo 4. Los rovers, exploradores en movimiento. A finales del siglo XX,
La exploración marciana experimentó una revolución con la llegada de los rovers. Estos vehículos robóticos, controlados desde la Tierra, permitieron a los científicos explorar la superficie marciana con una movilidad sin precedentes. En 1997, el pequeño rover Sojourner, del tamaño de un horno microondas, cautivó al mundo con sus imágenes de la superficie marciana. Luego vinieron los gemelos Spirit y Opportunity, que aterrizaron en 2004 y recorrieron kilómetros de terreno marciano durante años. Spirit y Opportunity descubrieron evidencia de que Marte alguna vez tuvo agua líquida en su superficie, un ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos. Capítulo 5. Curiosity. En busca de condiciones habitables. En 2012, el rover Curiosity, del tamaño de un automóvil pequeño, aterrizó en el cráter Gale, un lugar elegido por su potencial para albergar rastros de vida pasada. Equipado con un laboratorio científico móvil, Curiosity ha estado explorando el cráter Gale durante casi una década, analizando rocas, perforando el suelo y estudiando la atmósfera marciana. Sus hallazgos han confirmado que Marte alguna vez tuvo condiciones habitables, con agua dulce, moléculas orgánicas y fuentes de energía que podrían haber sustentado la vida microbiana. Curiosity continúa explorando Marte hoy en día, enviando datos que nos acercan a la respuesta a la pregunta de si alguna vez existió vida en el planeta rojo. En 2021, la NASA envió a Marte su rover más sofisticado hasta la fecha, Perseverance. Perseverance aterrizó en el cráter Jezero, un antiguo lago y delta fluvial que se cree que albergó vida hace miles de millones de años. Su misión principal es buscar signos de vida pasada, recolectando muestras de rocas y suelo que serán devueltas a la Tierra en una futura misión. Perseverance también lleva consigo el helicóptero Ingenuity, la primera aeronave en realizar un vuelo controlado en otro planeta. Ingenuity ha demostrado la viabilidad del vuelo en la delgada atmósfera marciana, abriendo nuevas posibilidades para la exploración aérea de otros mundos. La perspectiva de convertirnos en una especie interplanetaria, con la capacidad de vivir en otro planeta, es tan emocionante como desalentadora. Marte, a pesar de sus desafíos, se presenta como el candidato más viable para establecer una colonia espacial. Imaginen un futuro en el que los humanos vivan y trabajen en Marte, cultivando sus propios alimentos, construyendo sus hogares y creando una nueva sociedad en un nuevo mundo. La colonización de Marte no solo aseguraría la supervivencia de la humanidad a largo plazo, sino que también impulsaría la innovación tecnológica y expandiría los límites de nuestro conocimiento. Sin embargo, esta empresa épica requerirá una profunda reflexión ética y un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y la preservación del planeta rojo. A medida que exploramos los confines del espacio, Marte se erige como un faro de posibilidades, un destino que despierta nuestra imaginación y curiosidad. Un lienzo en blanco sobre el que podemos escribir el próximo capítulo de la historia de la humanidad, un lugar donde los sueños de generaciones pueden hacerse realidad. Los descubrimientos realizados por las misiones a Marte no solo han ampliado nuestro conocimiento sobre el planeta rojo, sino que también han abierto nuevas puertas a la ciencia y la tecnología, sino que también han arrojado luz sobre nuestra propia existencia en la Tierra. Cada imagen, cada análisis químico, cada dato recopilado, cada grano de arena marciana nos acerca a la comprensión de nuestro lugar en el cosmos y nos invita a reflexionar sobre las grandes preguntas de la vida. ¿Estamos solos en el universo? ¿Es Marte solo el comienzo de nuestra expansión hacia las estrellas? ¿Podría Marte ser la clave para responder a esta pregunta fundamental? La búsqueda de vida en Marte podría cambiar todo lo que sabemos. Las respuestas, estoy seguro, serán tan asombrosas como el propio viaje. Cada paso que damos en Marte es un paso hacia el futuro. La aventura marciana apenas comienza y con cada misión nos acercamos más a convertirnos en una especie interplanetaria. Y las generaciones futuras heredarán un legado de exploración, un espíritu indomable que nos impulsa a seguir adelante, descubrimiento y la búsqueda incesante de conocimiento que nos define como especie. Marte es solo el comienzo de una nueva era para la humanidad.